Sí, mira, actualmente yo soy uno de los socios de los cuadros que dependen de lo que es el tanatorio de la Rubiesa. Nosotros fuimos a una gestión administrativa en su momento, cuando salió a concurso público, se nos fue adjudicada. Efectivamente no tiene la categoría de tanatorio, porque al fin y al cabo para tener categoría de tanatorio se necesitan muchas más prestaciones que las que actualmente nosotros disponemos. Se puede considerar que son velatorios municipales, al fin y al cabo, no sale velatorio. Y bueno, estamos haciendo nuestra función relativamente bien dentro de lo que cabe, y teniendo en cuenta lo que disponíamos anteriormente, que si bien recuerda la audiencia, nuestros oyentes, disponíamos solamente de los velatorios de los cementerios parroquiales, de San Gregorio y de San Juan, y después hubo un velatorio arriba en San José de la Longuera que era la panacea, porque era otra cosa totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados, y bueno, y luego se creó y se fabricó y se gestionó lo que es el velatorio de la Rubiesa, ¿no? Es un gran avance para una ciudad como Telde, pero Telde se merece mucho más. Actualmente las obras de ampliación del tanatorio, que ya están prácticamente culminadas, faltan unos pequeños detalles, y de que el ayuntamiento pues nos dé la recepción del mismo. Pues existe un horno crematorio, existe un templo ecuménico, donde cualquier tipo de persona que tenga cualquier tipo de religión puede hacer sus ritos allí. Disponemos también de una cafetería, disponemos también de unas oficinas para el mejor atendimiento a la familia en el momento de tomar nota y de cualquier cosa. Y bueno, la verdad es que tiene muy buenas perspectivas, pero claro, todavía no está al uso. Está prácticamente terminado, ya digo que faltan unos pequeños detalles. Yo calculo que durante este año ya nos hagan entrega por parte del ayuntamiento de estas ampliaciones, y bueno, ya cuando tengamos esas prestaciones sí podemos considerar que ese tanatorio de la Rubiesa efectivamente se llama y se considera tanatorio. ¿Y se va a aprovechar lo que tenemos ya construido, va a estar unido a la otra parte? Sí, de hecho es una sola infraestructura, lo único que se ha hecho por fase. Recuerdo que en su momento el arquitecto Antonio Betancor hizo un proyecto donde eran tres fases. La primera fase era lo que se nos entregó en su momento cuando se inauguró el tanatorio. Una segunda fase era cafetería, crematorio y templo ecuménico, y una tercera fase era 2 plantas más con 4 salas cada planta. Considero que en este momento de crisis no es necesario hacer una inversión para 8 salas más divididas en 2 plantas, porque no hay demanda como para eso. ¿Me entiendes? Pienso que es mejor utilizar ese dinero para otras cosas mucho más importantes que para eso, cuando no se va a demandar. Es decir, fabricar una cosa por fabricarla y luego no tener uso es una auténtica tontería. Y luego creo que ahora, no sé, han hecho un modificado y en vez de 3 fases va a ser 4 fases, pero bueno, ahí está, y esperemos que sea lo antes posible que nos dé la recepción de las ampliaciones estas y que podamos prestar un mejor servicio pues, a los ciudadanos, ¿no? Hombre, yo creo que es importantísimo, porque quiera que no, la comodidad no es la misma, el espacio no es el mismo. Hay que pasar por la situación para saber lo que es la comodidad, es decir, la persona, el familiar que se le ha fallecido un ser querido, pues por lógica necesita tener unas comodidades, son 24 horas aproximadamente, un poquito más, los que están allí, y muchos no se quieren marchar ni siquiera de la sala. Se necesita tener otro tipo de condiciones mucho más cómodo para que pase ese mal trago. Igual hasta mucho hemos tardado en tener casi ultimadas esas instalaciones que estamos hablando en la Rubiesa, que me imagino que ya no es a nivel de infraestructura, sino más bien administrativo. Todavía de infraestructura me decía que estamos por terminar algunos detalles. Unos pequeños detalles de obra. ¿Problema de papeleo? No, pienso que no, porque tengo entendido que ha habido una buena comunicación, un buen entendimiento entre el Ayuntamiento de Telde y el Cabildo de Gran Canaria, donde son todos los que se hacen partícipes de sufragar estas infraestructuras. Y ya digo, creo que ha habido una buena comunicación. La empresa que ha realizado la obra me parece una muy buena empresa. No hemos tenido desde el punto de vista administrativo interior de lo que es el tanatorio ningún tipo de problema con la empresa. Y bueno, son pequeños detalles que bueno, que hay que ultimar, pero pequeños detalles de infraestructura, no de administración. ¿Y qué me dice del tanatorio o velatorio del Parque de la Condesa en Ginamar? Por lo menos es una construcción que se creó con esa idea, y ahora se han encontrado con el problema de que no se puede trabajar de esa forma allí, estando en un lugar donde están los niños jugando a unos metros, las familias haciendo asadero. Mira, eso que hicieron en el Parque de la Condesa fue, desde mi punto de vista, una auténtica barbaridad, porque ni es el sitio más adecuado, porque efectivamente existe una zona de recreo anexa,
ni es el sitio más adecuado, ni tiene la infraestructura adecuada como para poner 2 salas velatorios allí. Yo he girado visita, en su momento giré visita a esos velatorios y la verdad que no reúne condiciones. Que bueno, que hicieron una inversión de dinero, bueno mira, ahí está, pero desde luego para mí es una auténtica barbaridad, precisamente por lo que estábamos hablando. La familia necesita una serie de comodidades, necesita una serie de prestaciones. Ya que te ha gastado el dinero, ofrece esas prestaciones. Ahí no se puede. Ahí no se puede, aquello es una infraestructura del siglo de cuando Franco era cabo y lo que han hecho ha sido reestructurar dentro de sus posibilidades sin tocar mucho la infraestructura porque es un lugar protegido y hacer un velatorio. Pues mira, pues como que no, la verdad es que... Pero no está operativa, ¿no? No, momentáneamente no está operativa porque, pues no sé por qué, porque claro, es que no cumple condiciones, aquello es una habitacióncita y poco más. Sí, de acuerdo, que han separado el lugar donde se pues sabiendo dónde la construían, ¿no? Porque estaban construyendo claro, y el parque ya estaba, ¿no? El parque no se construyó después. Efectivamente, hombre, si tú me dices que se fabrica una nueva infraestructura, se utiliza una infraestructura mucho más amplia para mayor comodidad, no solamente estamos hablando de la comodidad de las personas que están allí de velatorio, sino los que vienen a acompañar a los mismos familiares. Hombre, yo pienso que aquello está muy desamorable. De acuerdo que el Valle de Ginama necesita una infraestructura de ese tipo, y yo soy de los que estoy de acuerdo en que debería ser una infraestructura de ese tipo, pero también una infraestructura en condiciones, no cualquier cosita. Es decir, yo creo que para ahorrarte unos minutos de coche, al final estás más incómodo. No, todas. Es decir, yo te invito a que vayas a hacer una visita a ese tipo de infraestructura y verás tú que no reúne condiciones. Es malamente una habitación pequeña, donde esa habitación pequeña se ha dividido en 4 partes, 2 para cuerpos y 2 para familias. Cuando una familia que está en una sala estornuda, a la otra familia que está al lado le da catarro. Sí. Es decir, aquello es muy pequeñito, aquello no reúne condiciones. El problema es que luego se podrá aprovechar eso, en caso de que no se trabaje en el sector funerario, ¿eso tiene alguna otra salida? ¿Tú le das alguna posibilidad a esa infraestructura? Hombre, ¿O es dinero perdido? Vamos. Hombre, a mí no me gustaría creer que sea dinero perdido. Me parecería una auténtica barbaridad por los políticos que tomaron la decisión en su momento de crear ese velatorio en ese sitio municipal, ¿no? Sí, es municipal, está dentro de lo que es la infraestructura de la Casa de la Condesa, pero es una casa anexa. Pienso que no hayan metido la pata. Yo desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la asociación, pretenderíamos que si en caso de gestionar una infraestructura de ese tipo, en vez de haber 2 salas, que haya una, para que unir las 2 salas y que no estuviesen tampoco tan estrechito aquello, ¿no? Y bueno, también se utilizaría, desde mi punto de vista, esa infraestructura para, digamos, un velatorio comodín, es decir, cuando las 4 salas del tanatorio de la Rubiesa estén ocupadas, que sabemos que tenemos una infraestructura y unas condiciones determinadas, pues en caso de que venga otro fallecido, pues mira, como están ocupadas las 4 salas de la Rubiesa, pues podemos tener esa, digamos, vuelvo repito, de comodín, pero no como oferta directa a lo que es el cliente. Ahora, es lo que hay. Bueno, le recordamos a nuestra audiencia que hablamos con Victoriano Valido Fleitas, empresario funerario del sector de San Gregorio en Telde, o empresario de más cosas, tú me contarás, porque claro, las empresas tuyas están vinculadas al sector funerario, pero un empresario igual tiene más salidas empresariales, ¿no? Tengo más empresas. Igual, bueno, pues no sé. Tengo más empresas. Lo que pasa es que conocido eres por el sector funerario. Sí, principalmente soy conocido por el sector. Si quieres aprovechar para comentar alguna salida empresarial tuya, pues. No, son empresas que tengo y que bueno, que están ahí y que bueno, que me ha gustado siempre la cuestión empresarial y siempre he hecho algunas que otras inversiones pues en Península o aquí en las islas, ¿no? Importante. Estamos conociendo sus impresiones de cómo se remonta la situación o cómo se sobrevive en una situación complicada de crisis mundial como la que sufrimos. Pero bueno, hablando de Telde y hablando de su sector, me imagino que a usted también, como a la ciudadanía, como a mí, como al resto de la isla y del mundo, porque la información salió a nivel nacional también, ¿qué opinión le merece el supuesto vertido de huesos que se publicó en un medio de comunicación, en un periódico en concreto, de que en Telde los cementerios los huesos se tiraban al cubo de la basura? No, eso no fue así. Eso no fue así porque yo estuve en contacto directo con el periodista que publicó la noticia, estuve en contacto directo en su momento con ¿No fue así que el periódico publicó eso? No, el periódico publicó de que había... Después los responsables municipales y algunos empresarios del sector funerario dijeron que no, pero el periódico publicó eso. No. E incluso sacó unas fotos ahí de mortaja y no sé qué historia. Eso sí, una cosa son las mortajas y los restos
proveniente de una apertura. Es una alarma social terrible aquello, vamos. Efectivamente. Sí, se produjo una alarma social que salió en los medios de comunicación, tanto en prensa escrita como en... Y si no lo digo literal, lo dio a entender. Eso es otro tema diferente. Si no lo digo pero yo literal... leí el artículo y en el artículo nunca se dijo, por parte de este periodista, que se tiraban los huesos. Lo que sí se dijo, y de hecho salió fotografía, fue de restos de chismortaja, restos de ataúdes y demás. Que también es ilegal, se supone. Es ilegal, sí es ilegal. Sí es ilegal el tirar esos tipos de restos, pero vamos a ver. Pero no ocurre tampoco, vamos. Vamos a ver. Tengamos las ideas claras con respecto a ese tipo de cosas. Yo estoy haciendo memoria de ese artículo en concreto. El Ayuntamiento de Telde, antiguamente en el cementerio de San Gregorio tenía un horno incinerador que muchos de los usuarios del cementerio se acordarán de que había entrando a la mano derecha un horno incinerador para ese tipo de restos. Se hizo una serie de modificaciones en el cementerio y se eliminó ese horno y se hicieron más dependencias. A mí me consta, porque lo llegué a ver y llegué a ver, a tener noticias de que se había dado por parte de la Concejalía de Cementerio orden de, al no disponer de horno, esos restos, que no son orgánicos, restos de mortaja, restos de caja y demás, antes de tirarlo al contenedor de la basura, se llevaba un procedimiento de desinfección. Llevaban un procedimiento de desinfección. Así se cogía eso, se reducía, digámoslo así, y le daban una serie de productos desinfectantes y bactericidas. Y luego a continuación, cuando pasaba un tiempo, después de haberle dado ese producto, pues entonces lo tiraban al contenedor. ¿Qué pasa? Que llegó el periodista de turno, le sacó unas fotos a ese contenedor cuando ya estaba en la calle a la espera de que el camión de la basura pasase a recogerlo, sacó la foto, salió en medio de comunicación y la gente se alertó. Yo puedo decir desde aquí, al menos de lo que a mí me consta, que jamás se han tirado huesos a ningún contenedor de basura. Lo desmintieron también los dos últimos concejales de servicios municipales, tanto Fidel el actual como David Jalabi, ¿no? A mí me consta de que yo he visto a los sepultureros realizando esos procesos de desinfección. Ya luego si era suficiente o no era suficiente para luego tirar esos elementos al contenedor, ya se lo desconozco. Porque la ley dice claramente... ¿Les hizo daño a ustedes como...? No, en absoluto. La gente no viene ningún cliente a decirte, oye, los huesos de mi familiar... No, la gente ese tipo de noticias a veces ni se entera, pero te puedo decir que actualmente en Telde tengo aproximadamente unos 17.000 clientes y bueno, sí, algún comentario y en algunas ocasiones hasta jocoso me comentaron, pero no mucho más. No alarmado. No, la alarma no. La alarma la hacemos nosotros mismos, principalmente dándole importancia a lo mejor a lo que no lo tienen. Pienso. Son informaciones que llaman la atención. O sea, sí, eso sí. Yo creo que la información, además aquí desde Onda Guanche fuimos muy críticos con ese tema, busca eso, crear alarma. No sé si para vender ejemplares, si para tener repercusión mediática o lo que tú quieras, pero... Los periódicos viven de periódicos. Hombre, pero sí. Bueno, hay cuestiones, hombre, después está la línea editorial de cada uno, yo no sé lo que marcar, ¿no? Pero cuestiones que luego tienes que matizar y tranquilizar a la gente. Si conoces a empresarios vinculados a este sector, si conoces a los concejales y demás, pues sabes que se hace un daño importante. Se hace un daño importante, a unos más, a otros menos, pero globalmente, pues claro, es que generaliza y la gente se queda un poco en 33. ¿Cómo es la relación con...? Porque claro, el sector funerario, los servicios tiene que estar en continuo contacto con el ayuntamiento. ¿Cómo es la relación con el ayuntamiento, sí, con la administración y por supuesto con la delegación de servicios, tanto la presente como la anterior? Sí. La presente como la anterior, que estás hablando. Sí, con Fidel. O David Jalabi. ¿Y David, cómo ha sido la relación? Mira, la diferencia, mejoría. La relación tanto con la Concejalía de Servicios, que está actualmente, como la anterior que le llevaba David Jalabi, la relación siempre fue cordial, tanto en uno como en otro. También es cierto decir que cuando David Jalabi tenía esa concejalía prácticamente no se hizo nada. Las cosas son como son. Bueno, el tanatorio de la Condesa, ¿no? Sí, era en esa época también, sí, pero no había una relación, cuando la concejalía de David Jalabi, ya digo, había una relación cordial, pero no había un fluido, no había una comunicación fluida, ¿no? Y cuando nosotros les poníamos una serie de cosas al concejal, te decía que sí, pero al final no se hacía nada, es decir, que eso no me sirve de mí tampoco de nada. Yo me recuerdo en una ocasión donde en el cementerio de San Juan como en el cementerio de San Gregorio aparecían
pues pollo muerto, cabezas de cochino y productos de santería. Sí. Y yo recuerdo que en cierta ocasión me llegué a sentar con David Jalabi y le hice varias propuestas, ¿no?, para eliminar ese tipo de acciones, de actitudes dentro de los cementerios. Pues no aceptó ninguna de ellas, pero es que no es que no aceptara ninguna de las que nosotros le proponíamos como asociación de funerarias, es que tampoco dio solución al tema. Sí, bueno. Entonces, no, actualmente no sigue de la misma manera, parece que fue una moda que fue pasajera y pasó y prácticamente no se produce ese tipo de actitudes. La relación con la actual concejalía, pues mira, es una relación bastante cordial, bastante fluida. ¿Se implica más Fidel que David? Sí, toda la vida, si estamos hablando como de la noche al día, las cosas son como son. Uno era... Pero le da más importancia porque el momento lo requiere. Por las dos cosas, sinceramente te digo que por las dos cosas. David era como más pasivo y Fidel es como mucho más activo, es decir, más resolutivo, ¿no? mucho más resolutivo. No solamente resolutivo, es que acepta las proposiciones que nosotros le hacemos. Cuando hay algo que nosotros le proponemos y él no lo ve claro, lo discutimos, pero lo discutimos de una forma cordial, es decir, diálogo. Pues, efectivamente hay un diálogo, y hay un diálogo constructivo, no destructivo. Y bueno, y la verdad es que por el momento bien, no puedo decir otra cosa. ¿Y cómo está el tema de los monjes? ¿Los monjes cobran, no cobran? Mira, lo de los monjes es algo que yo personalmente lo tengo en garganta. Y te voy a explicar el porqué. Porque una de las cosas que me enseñó mi padre, que en paz descanse, fue que los abusos no se pueden permitir en ninguna de las facetas, sea la que sea. El tema es que los monjes están realizando una labor bastante encomiable, están realizando su labor bien, profesionalmente, no solamente desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista ético, sentimental, lo están haciendo bien. Y hasta ayer mismo, pues estuve hablando con el prior y se le debe casi un año de sueldo. Están pasando realmente necesidades, están viviendo de la limosna. Eso es lo que hacen los trabajos en los cementerios. Efectivamente, lo que están haciendo efectivamente son los monjes, los hermanos de la resurrección, son los hermanos, los monjes que están haciendo las funciones de sepulturero. Y hasta ayer mismo estoy ya un año sin cobrar, y están viviendo de la limosna. Y me parece a mí que eso no se puede permitir. Yo sé que estamos en una situación de crisis, sé que el ayuntamiento no tiene liquidez, pero mire, es que hay que buscar una solución. Es decir, está pasando hambre, nosotros los funerarios en algunas ocasiones hemos tenido que ir a grandes superficies para hacer una compra y mandársela, pero porque nosotros queremos, no porque tengamos obligación. Claro. Pero hombre, el que tiene la obligación de pagar, que pague. ¿Y no hay ninguna viabilidad para poder solucionar eso? Hombre, sé que por parte de la alcaldesa está buscando una solución. Yo hace relativamente poco fui a visitar, pedí pues, una cita con la alcaldesa junto con el prior, estuvimos juntos en la alcaldía, y la verdad es que se está intentando buscar una solución. No es fácil la solución porque, ya vuelvo repito, de que el ayuntamiento tiene falta de liquidez. Pero bueno, ahí está. El riesgo que corremos es que dejen de realizar su trabajo. Si dejan de realizar su trabajo, pues otro problema. Estamos con un problema y el ayuntamiento tiene que solventar el problema de una forma inmediata. El ayuntamiento tiene la obligación de prestar el servicio, obligación legal de prestar el servicio, de una manera o de otra, sea con los hermanos de la resurrección, sea con funcionarios o señores contratados. Como quiera que sea, tiene que prestar el servicio obligatoriamente. No se puede dejar de prestar el servicio. Lo dice la ley. Y entonces puede caerle un gran paquete al ayuntamiento si deja de cumplir esa ley. Yo pienso que no llegue al extremo de dejar el servicio. Creo que se puede llegar a un entendimiento. Creo, y me consta que el ayuntamiento tiene intención de pagarle a estos hermanos de la resurrección, a estos monjes. Pero no tiene una tarea sencilla. Es decir, no tienen dinero. Cuando tú no tienes dinero no puedes pagar. Igual podemos activar un pago, si no es de toda la deuda, por lo menos que caminar. Sí, en eso creo que están, El pagarle, aunque sea pues, una parte de la deuda. Servicio básico, ¿no? Imprescindible. Pero yo sabía que estaba la cuestión económica ahí. Imprescindible. Pero no un año. Sí, casi el año. 11 meses, 12 meses sé que le debe por manifestaciones del prior, ¿no? de los hermanos.